Hola a todos, soy el doctor Marcelo de Agostini, profesor agregado de la Clínica Ginecológica B, y hoy les voy a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino, una de las alteraciones del crecimiento fetal, también llamado restricción del crecimiento fetal. Para eso los invito a leer las guías para la aplicación clínica del ultrasonido obstétrico y ginecológico publicadas por nosotros en el año 2020, donde van a encontrar todo el material y la información que yo les voy a transmitir ahora también. En primer lugar, a modo de introducción, sabemos que la restricción del crecimiento intrauterino o restricción del crecimiento fetal es una patología frecuente de causa multifactorial y de manejo complejo, con alta morbimortalidad perinatal. Debemos unificar los criterios diagnósticos, el seguimiento y manejo de esta patología con el fin de disminuir los riesgos y las complicaciones. Esta patología determina un quinto de las muertes perinatales, un quinto de los partos prematuros por debajo de la semana 34 y un tercio de la morbilidad neonatal. Para eso, como definición, sabemos que la restricción del crecimiento se define como la incapacidad que tiene el feto para alcanzar su potencial de crecimiento establecido genéticamente. El crecimiento fetal está regulado por factores maternos, fetales y placentarios, y el comportamiento de estos parámetros determina el crecimiento. ¿Cómo podemos saber cuál es el potencial de crecimiento que tiene cada feto? ¿Qué es ser un feto pequeño? Bueno, no es posible determinar el potencial de crecimiento fetal individual para cada feto, pero sí utilizamos tablas percentilares poblacionales para evaluar el correcto crecimiento fetal en una población. En Uruguay, en nuestro país, contamos con las tablas del Centro Latinoamericano de Perinatología, realizadas en el año 1982 y validadas en el 2017. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos ante un feto pequeño? En primer lugar, para saber y para determinar si un feto está creciendo bien o mal, debemos conocer la edad gestacional. Y para ello contamos con elementos clínicos y elementos paraclínicos. En primer lugar, la fecha de última menstruación. Normal, y decimos cuando es normal que es cierta, segura, esperada, en una embarazada bien, en una paciente bien reglada, que no utilizaba métodos hormonales. En segundo lugar, considerar la altura uterina y la ganancia ponderal para la valoración del crecimiento fetal. Es fundamental conocer la edad gestacional. Y de la paraclínica contamos con el ultrasonido, la ecografía y el Doppler. Fíjense ustedes ¿qué nos puede determinar la ecografía? Bueno, la ecografía nos puede indicar la longitud cráneo-caudal de un embrión entre la semana 6 y 13, con una dispersión en el cálculo de la edad gestacional de entre 3 y 5 días. Si en cambio en ese feto medimos el diámetro biparietal, entre la semana 14 y 27 sabemos que la dispersión es de una semana para el cálculo de la edad gestacional. Si medimos el fémur entre la semana 28, 29 y 30, sabemos que la dispersión es de una semana y media. Y si medimos el diámetro biparietal avanzado en el tercer trimestre, entre la semana 31 y 40, la dispersión para el cálculo de la edad gestacional es entre 2 y 2 semanas y media. Por eso es fundamental una ecografía precoz para establecer correctamente la edad gestacional antes de valorar o poder definir si el feto ese está creciendo bien o mal. Y acá le muestro algunas imágenes, cómo se mide la longitud cráneo-caudal en un feto que está aproximadamente en la semana 12, entre la cabeza y el polo pelviano del feto, trazamos una línea y medimos el largo. El diámetro biparietal, el perímetro abdominal y el fémur son los elementos, otros elementos ecográficos que nos sirven para calcular la edad gestacional. Y a su vez contamos con tablas y con calculadoras de otros centros universitarios, por ejemplo el Centro
Universitario del Hospital Clínic de Barcelona, que son de uso abierto, gratuitas, donde nosotros ingresamos los parámetros ecográficos, el diámetro biparietal, el perímetro craneano, el perímetro abdominal, la longitud femoral, y podemos determinar así cuál es el peso fetal y a qué edad gestacional puede corresponder ese peso y en qué percentil está. Bueno, tenemos que aclarar en primer lugar un detalle que es ¿qué es ser pequeño para la edad gestacional? Y bueno, los pequeños para la edad gestacional son aquellos fetos cuyo peso se encuentra entre los percentiles 3 y 10, o sea, por debajo de la media, sin alteraciones anatómicas, sin malformaciones, ni alteraciones a nivel del Doppler, y que presentan una adecuada velocidad de crecimiento. Sería un feto pequeño, sano. Y ahí vemos cómo el carril de crecimiento se mantiene ascendente, lo que nos determina que es un feto pequeño pero sano. Y tenemos que considerar también, para hacer diagnóstico de esta patología, la curva de velocidad de crecimiento del perímetro abdominal en 15 días, que también nosotros contamos con la nuestra, realizada en el Centro Latinoamericano de Perinatología, y es así como si nosotros medimos el perímetro abdominal de un feto hoy, y hemodinámicamente ese feto lo permite esperar 15 días, medimos el perímetro abdominal en 15 días, podemos determinar si ese crecimiento es correcto y en qué percentil está. Todo esto para llegar al diagnóstico. Y para establecer el diagnóstico de restricción del crecimiento fetal, se han utilizado múltiples criterios a nivel internacional a lo largo de los años. Yo les voy a presentar lo último que se considera para que todos sigamos los mismos criterios y así podamos todos unificar los diagnósticos y evitar errores lo más posible. En Uruguay utilizamos desde el año 1982 las tablas percentilares del Centro Latinoamericano de Perinatología, confeccionadas con población nacional fetal y rectificadas en el año 2017. A partir de las mismas, se diagnostican y se define restricción del crecimiento fetal cuando el perímetro abdominal se encuentra por debajo del percentil 5 para la edad gestacional, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88%. Este parámetro, el perímetro abdominal, es el que más se afecta en esta patología y por esto lo utilizamos en nuestro medio, así como también a nivel internacional lo sugiere la Fetal Medicine Foundation. En el Hospital Clínic de Barcelona, que es otro hospital universitario que nosotros seguimos y nos respaldamos en sus guías, se están utilizando los siguientes parámetros. En primer lugar, el peso fetal estimado, que cuando es menor al percentil 3 para la edad gestacional se lo considera un criterio diagnóstico. El peso estimado también menor o por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, pero que se acompañe de signos de compromiso hemodinámico en el Doppler, que haya un peso fetal por debajo del percentil 10, por encima del 3, pero con criterios, con alteraciones en la circulación fetoplacentaria determinadas por el estudio Doppler. Bueno, y acá les muestro tablas, las tablas nuestras del Centro Latinoamericano de Perinatología, el percentil 5, que es la zona límite o zona de alarma, y cómo un feto puede enlentecer su velocidad de crecimiento y ser criterio diagnóstico para la patología que estamos estudiando hoy. A nivel internacional, el año 2016 se hizo un consenso por parte de la ISUO, que es la Sociedad de Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, y la ISUO elaboró un consenso considerando los siguientes parámetros. En primer lugar, el peso fetal estimado. Peso fetal estimado, como decíamos, calculado a partir de la ecografía, que lo podemos calcular por diferentes tablas. Por ejemplo, hay tablas que utilizan la longitud femoral y el perímetro abdominal,
hay otras que le agregan el perímetro craneano. Nosotros utilizamos estas últimas, tanto la tabla tanto los parámetros abdomen y longitud femoral, o la que agrega el perímetro craneano. Sabemos que la que tiene menor error es la que utiliza cráneo, abdomen y fémur, pero también sabemos que cuanto más mediciones o variables tomamos, mayor también es el error. Por eso hay que ser muy preciso a la hora de realizar las mediciones ecográficas. Otro criterio, el perímetro abdominal, y un tercer criterio, las alteraciones en el ecodoppler fetoplacentario. Entonces, peso fetal estimado y o perímetro abdominal por debajo del percentil 3 para la edad gestacional es considerado criterio diagnóstico. Peso fetal estimado y o perímetro abdominal por debajo del percentil 10, acompañado de signo de compromiso fetal como alteraciones en el índice de resistencia a las arterias uterinas y umbilicales, también es considerado criterio diagnóstico. Y la caída mayor a 2 cuartiles en el percentil del perímetro abdominal o peso fetal estimado también es considerado por diagnóstico por la ISUOC en el consenso que se realizó en el año 2016. ¿Cómo podemos clasificar la restricción del crecimiento fetal? Bueno, el consenso de ISUOC del 2016 también clasifica la restricción según el momento de inicio, en precoz o tardío. El precoz, aquel que se diagnostica por debajo de la semana 32 en un feto en ausencia de anomalías congénitas, y el tardío, aquel que se diagnostica por encima o igual o por encima de la semana 32, también en ausencia de anomalías congénitas. Hay criterios únicos, como yo les decía recién, o criterios asociados. Criterios únicos, bueno, cuando el perímetro abdominal o el peso fetal estimado sea menor al percentil 3, o haya un flujo ausente de fin de diástole en la arteria umbilical, es un criterio diagnóstico para restricción del crecimiento fetal único. El criterio perímetro abdominal o peso estimado entre el percentil 3 y 10, y por lo menos uno de los siguientes criterios, el índice promedio de las arterias uterinas aumentado por encima del percentil 95, o el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical también aumentado, es otro criterio diagnóstico. En los tardíos, al menos de 2 de los siguientes criterios también es utilizado para hacer diagnóstico: perímetro abdominal o peso fetal estimado entre percentil 3 y 10, perímetro abdominal o peso fetal estimado que caiga por debajo de 2 cuartiles de su percentil, o el índice de pulsatilidad y la relación umbilico-cerebral menor al percentil 5 o arteria umbilical mayor al percentil 95. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al consenso de ISUOC del 2016, hacemos diagnóstico de restricción precoz o tardía, según el momento de la edad gestacional, semana 32 sería el límite, y tenemos criterios únicos o criterios asociados para llegar a tal afirmación. Además, podemos clasificar a las restricciones de crecimiento fetal en simétricas o asimétricas. La clasificación en simétrico y asimétrico sería complementaria a la precoz y tardía, ya que esta habla de aparición de la noxa, mientras que la primera aporta la expresión biométrica de dicha restricción. Quiere decir que la restricción precoz sería biométricamente un feto simétricamente pequeño, o sea, cabeza pequeña, abdomen pequeño, y la tardía sería asimétrica, quiere decir cabeza normal y abdomen pequeño. Bueno, acá tenemos, y yo les dejo esta tabla para que la lean con detenimiento, las diferencias entre restricción del crecimiento intrauterino precoz y tardío. Y según la edad gestacional, por debajo o por encima de la semana 32, ¿cuándo va a ser
el mayor problema en el precoz, por ejemplo, el mayor problema sería el manejo, el tardío, el mayor problema sería llegar al diagnóstico. La etiopatogenia de la restricción del crecimiento precoz representa un 20 a 30%. O sea, sepamos que la mayoría de las restricciones del crecimiento son tardías, entre el 70 y 80% de las restricciones de crecimiento son tardías, entre el 20 y 30% serían precoz. Ahí tenemos las diferentes causas. En el tardío, la hipoxia es una causa fundamental. El compromiso aquí no alcanza el 30% del territorio placentario. En las precoces, el 50% son de causa hipóxica y se asocia a compromiso mayor al 30% del territorio placentario. ¿Cómo se adapta hemodinámicamente un feto con restricción precoz o con tardía? En la restricción precoz hay una insuficiencia placentaria severa que expone al feto a hipoxia crónica con compensación cardíaca y por tanto mejor tolerancia a la hipoxia aguda. En cambio, en la restricción tardía, la insuficiencia placentaria es leve, pero no asocia cambios hemodinámicos adaptativos de la hipoxia, por lo que hay baja tolerancia a la hipoxia de esfuerzo. Y bueno, las alteraciones en el Doppler, aquí en la restricción precoz hay alteraciones en la arteria umbilical, aquí hay baja sensibilidad, por tanto hay alteración sobre todo en la circulación de la arteria cerebral media, y la relación cerebro-placentaria es un importante elemento para llegar al diagnóstico, y la morbimortalidad de la restricción precoz es alta y se vincula fundamentalmente a prematurez. Muchas veces hay que, si se logra el diagnóstico, llegar a interrumpir el embarazo para poder salvar la vida de ese feto, pero ese feto, aparte de tener una restricción, es prematuro, por lo que la morbimortalidad es muy alta. Y también en el tardío hay elevada morbilidad y baja mortalidad. Bueno, ¿cómo estudiamos este tipo de patología? Bueno, en la restricción del crecimiento fetal, una vez que hicimos el diagnóstico, tenemos que ver cuál es el seguimiento de ese feto y cuándo será el mejor momento para nacer. Y para eso contamos con el ultrasonido, fundamentalmente el ecodoppler, la ecografía obstétrica, el ecocardiograma fetal. Contamos con elementos, otras especialidades como la genética, el estudio genético en líquido amniótico fundamental a la hora de poder de querer hacer diagnóstico. Hay causas genéticas que determinan restricción del crecimiento fetal, sobre todo precoces, la neurosonografía para valorar el sistema nervioso fetal, el estudio de alteraciones óseas y estudio de infecciones también, la rubéola, la sífilis, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el Zika, son todas infecciones que pueden determinar restricciones del crecimiento intrauterino, y por eso así es como debemos nosotros estudiar un feto pequeño. El Doppler, cuando ustedes oyen hablar de Doppler, simplemente para que lo tengan presente, nos permite una valoración hemodinámica de la circulación materno-fetal, y es demostrada su utilidad en el estudio de la salud fetal en fetos con restricción del crecimiento. Es requisito para su correcta interpretación el conocimiento de la circulación fetal, y hay que ser muy riguroso en la técnica de registro. Siguiendo las guías de ISUOC, recomendamos el uso del índice de pulsatilidad para describir las formas de onda de velocidad de flujo. Este índice de pulsatilidad muestra una correlación lineal con las resistencias vasculares y pueden ser utilizados ante la presencia de flujos ausentes o reversos, a diferencia de otros índices que no lo permiten. El Doppler es fundamental entonces para valorar la salud y el bienestar hemodinámico del feto. Podemos inferir que cómo se encuentra con el Doppler el ambiente vascular materno, la circulación placentaria y la respuesta fetal a la llegada de oxígeno y nutrientes. El Doppler también de las arterias uterinas
También es fundamental determinarlo. Si bien las arterias uterinas no nos aportan información directa sobre la salud fetal, nos permiten valorar cómo es la irrigación del útero y, por tanto, el ambiente en el que se está desarrollando el feto. Se utiliza el estudio de las arterias uterinas como predictores de riesgo de desarrollo de patologías como preeclampsia, restricción de crecimiento, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Y en forma aislada no deberían determinar conducta. Bueno, la arteria umbilical es otra arteria fundamental. El flujo a nivel de la arteria umbilical refleja la resistencia placentaria y, por lo tanto, la llegada de nutrientes y oxígeno al feto. En la restricción fetal precoz es el vaso que nos brinda mayor información. Ante la hipoxia, su resistencia aumenta progresivamente y, si la situación llega a su estado crítico, ocurren cambios como son la ausencia de flujo de fin de diástole y, por último, el flujo reverso. Aquí tenemos un ejemplo de la resistencia en la arteria umbilical normal. Aquí va aumentando y se pierde la diástole, y aquí aumenta más la resistencia placentaria, por lo que se torna reverso el flujo, con la causa de la muerte inminente de ese feto. La arteria cerebral media es otro vaso fundamental para estudiar el bienestar hemodinámico del feto. La circulación fetal es valorada a través de la arteria cerebral media. Es un vaso de alta resistencia en condiciones normales. La disminución de la resistencia refleja una adaptación a la hipoxia, priorizando la llegada de oxígeno al sistema nervioso. Cuando un feto está en hipoxia, redistribuye su flujo hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los riñones, hacia los órganos nobles, ¿no? La vasodilatación cerebral ha sido correlacionada con peores resultados perinatales, y es el vaso que nos otorga mayor información en la restricción del crecimiento intrauterina tardía. Ahí es como nosotros estudiamos a nivel del polígono de Willis del feto la arteria silviana, la cerebral media, y vemos el índice de pulsatilidad, que en este caso tiene una diástole muy ancha, lo que indica que hay una vasodilatación cerebral, una redistribución del flujo encefálico. Por tanto, ese feto se está defendiendo de la hipoxia. La relación cerebro umbilical es fundamental, o sea, la relación que hay entre la resistencia en la arteria umbilical y en la arteria cerebral media. Se calcula mediante el cociente entre el índice de pulsatilidad de la cerebral media y la arteria umbilical. Es más sensible que cada uno de estos dos vasos por separado, ya que se afecta más precozmente. La inversión de la relación ocurre antes de que cada uno de los valores sea en sí patológico. Por tanto, es fundamental saber la relación entre la arteria, el índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media y en la arteria umbilical. En la restricción del crecimiento tardío se asocia a un resultado perinatal adverso. El ductus venoso, también los flujos venosos se alteran por último en la restricción y se valoran a nivel del ductus venoso. Ante la hipoxia, su resistencia aumenta, llegando en etapas tardías al flujo reverso de la onda A. La afectación del sistema venoso ocurre aproximadamente una semana antes de que se altere el cardiotograma basal o non-stress test. Acá tenemos cómo es un registro normal en un ductus venoso con diástole, y acá tenemos un registro patológico con flujo reverso en la onda A, donde se denota un aumento de la resistencia. Ayuda con el seguimiento y nos determina el pronóstico, el ductus venoso, y guía la conducta obstétrica a seguir. Si hay un ductus venoso alterado, patológico, seguramente la muerte sea inminente. Por lo tanto, hay que considerar muchas veces, a pesar de la edad gestacional, la interrupción del embarazo. ¿Cómo manejamos la restricción del crecimiento fetal? Bueno, decidir el seguimiento y manejo de estos fetos afectados por restricción es muy difícil.
ya que se debe tener en cuenta la edad gestacional por los riesgos de prematurez, así como los riesgos de mantener un feto en un ambiente hostil que puede llevar a complicaciones a corto o largo plazo. Es por eso que contamos con protocolos. Nosotros contamos con protocolos que son nuestras guías, las guías del año 2017, las guías del año 2020, guías internacionales como las del Clinic de Barcelona. La clasificación de Doppler en estadios también nos ayuda al seguimiento y a la toma de decisiones. Ahora yo les voy a mostrar cómo el Hospital Clínic de Barcelona clasificó con el Doppler las restricciones de crecimiento fetal para manejar el seguimiento y el momento, tal vez, de la interrupción del embarazo. Y por eso, acá tenemos los protocolos de estadificación de la restricción de crecimiento según el Hospital Clínic de Barcelona, en tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, o estadio 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a las alteraciones que aparezcan después que se realizó el criterio diagnóstico, de acuerdo a las alteraciones a nivel del Doppler. A medida que va empeorando el Doppler, es que el Hospital Clínic de Barcelona en su protocolo aconseja hacer un seguimiento semanal o cada 2 o 3 días o cada 12 o 48 horas. Es por eso que si se clasificó en la restricción de crecimiento como de estadio 1 y que ahí tienen para que lo lean tranquilos y que se hagan un esquemita o mantengan este esquemita, tienen cuáles son los criterios diagnósticos de tipo 1, de estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, cuál es el seguimiento y cuándo se aconseja la interrupción del embarazo. Si el seguimiento semanal en el estadio 1 y llegamos a la semana 37, es ahí donde aconsejamos interrumpir el embarazo y no seguir más adelante. Si en cambio la afectación del feto la clasificamos como estadio 2, esto quiere decir que en el Doppler del umbilical el flujo diastólico está ausente, el seguimiento lo debemos hacer cada 2 o 3 días y cuando llegamos a la semana 34 debemos interrumpir el embarazo. Y nos aconseja, sobre todo nos dice que la mejor vía de finalización sería una operación cesárea. Si en cambio la restricción de crecimiento se clasifica como de estadio 3, aquí hay flujo reverso en la arteria umbilical, hay un ductus venoso con índice de pulsatilidad patológico mayor al P95 o vena umbilical pulsátil, esto quiere decir que hay alta resistencia placentaria, el seguimiento se debe hacer cada 2 o 3 días y si llegamos a la semana 30 es allí el momento de interrumpir el embarazo. Y si estamos ante una restricción de crecimiento de estadio 4, tipo 4, donde el ductus venoso presenta un flujo reverso y el non-stress test es patológico, aquí el seguimiento debe ser cada 12 o 48 horas y una vez llegados a la semana 26 debemos interrumpir el embarazo. Esto siempre, a la hora de definir la interrupción del embarazo, tenemos que hacerlo siempre en equipo, los obstetras y los neonatólogos, porque el paciente es de los dos, y tenemos que en conjunto, entre el obstetra y el neonatólogo, definir cuál es el mejor momento para el bienestar o la sobrevida de ese feto sin o con el menor número de secuelas posibles. Como conclusión, les puedo decir que la restricción del crecimiento fetal es una patología de diagnóstico frecuente y que representa grandes tasas de morbimortalidad perinatal y secuelas a corto y largo plazo. Por lo tanto, es muy importante lograr su diagnóstico adecuado y a tiempo, además de un seguimiento estricto con el fin de prevenir complicaciones. La ecografía y el Doppler son herramientas de vital importancia utilizadas en el diagnóstico y seguimiento de los fetos con restricción del crecimiento. En cuanto al diagnóstico, recomendamos el consenso de la ISUOC 2016,
dado que analiza e integra las pautas diagnósticas utilizadas por diferentes autores de peso y relevancia a nivel nacional e internacional. El objetivo siempre es disminuir la variabilidad del manejo que se observa a veces en la práctica clínica, y en cuanto al seguimiento, destacamos la biometría, incluyendo la velocidad de crecimiento del abdomen cada 2 semanas, y el Doppler con la frecuencia sugerida por el Barcelona Clinic según la gravedad de las alteraciones encontradas y la edad gestacional. Sugerimos seguir el mencionado protocolo para definir el momento de finalización de la gestación y la vida del parto. Acá les dejo la bibliografía para que si quieren buscar algún o profundizar en el tema, lo hagan. Y bueno, me despido, espero que les haya sido útil y nos estamos viendo. Cualquier duda o sugerencia, a las órdenes. Buenos días.